a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Bienvenidos. A nombre de Argos Cursa, a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, les damos la bienvenida al curso La responsabilidad fiscal penal del empresario. Tengo el gusto de presentarles al expositor, licenciado Andrés Mateo Santiago, licenciado en Derecho con mención honorífica y especializado en impuestos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en créditos de alto impacto y defraudación fiscal, litigante, conferencista y asesor en materia fiscal, asociado fundador del Círculo Mexicano de Fiscalistas, catedrático del área fiscal en diversas universidades del país, articulista en diversas revistas, autor de exitosas obras fiscales. Actualmente es director jurídico del corporativo de la firma profesional ACE, consultor en asuntos especializados en defraudación fiscal y litigante. Considerado como uno de los mejores fiscalistas de México, titular del programa La Hora del Maestro Andrés Mateos, el Fiscalista de México, todos los viernes a las 12 del día, que se transmite a través de www.argoscursaradio.com. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Perfecto, pues vamos a ver esta parte de la situación penal fiscal. La defensa de los contribuyentes, de los empresarios, de los contadores públicos, es un área delicada por cuanto a que pensar en defensa fiscal siempre pensamos, o penal fiscal pensamos en la acción de Ministerio Público, en la acción de prisión a veces. Entonces eso nos pone un poco tensos, pero vamos a tratar de llevar las cosas en una realidad, cómo son las situaciones, y ver que siempre hay alternativas también. Ustedes tienen por ahí un material muy extenso para que en sus oficinas puedan ir realizando una revisión completa. Aquí vamos a ir viendo únicamente los comentarios generales, y en el momento en que ustedes gusten preguntar, adelante, y si no, se reservan sus preguntas también, y para la última parte de la exposición las tocamos. Empezamos, vamos a ver el área de una empresa. Primero, la importancia o cargo del administrador. Tienen ustedes ahí en su material, no tienen, nos faltan ahí 2 máquinas, ¿verdad? Bueno, tienen ustedes un material que les va o ya se les envió, y lo van a ir revisando en su oficina. Yo les voy a ir explicando de acuerdo, siguiendo el material que tienen ustedes en su máquina, y yo siguiendo nada más la guía, ¿de acuerdo? Bien, en la importancia del cargo del administrador o representante legal. A ver, ¿qué tenemos que ver ahí? Para una empresa, persona moral, debemos de empezar a decir que la representación se denomina representación orgánica o representación estatutaria. ¿Por qué? Pues porque primero la persona moral se compone a través de un conjunto de normas físicas, y los estatutos guardan la relación o la forma en que nos vamos a gobernar. Los estatutos, aunque poca gente le da importancia, y ha pasado a ser algo así como la parte que el notario elabora, la verdad es que así ha sido. Nosotros vamos con el notario y él nos entrega los estatutos, propiamente nos pregunta a qué se van a dedicar, y él los redacta y entrega su instrumento, y en la parte final siempre le ponen las facultades o poderes del administrador. Así es como tradicionalmente se hace. Sin embargo, es importante hoy reaccionar con esto de la situación penal, en que los estatutos es competencia exclusiva de los socios redactar esos estatutos como ellos quieran, y de acuerdo a su contenido serán las responsabilidades que tenga esa empresa. Hoy en día vale mucho que como profesionistas nos sentemos con los empresarios y les digamos: a ver, vamos a constituir una empresa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué diseño de empresa? Y el empresario tiene mucha idea. Yo estuve por ahí con unos empresarios hoy de Tlaxcala, y realmente pues tienen tantas cosas ahí, están pensando en las franquicias, están pensando en un proyecto muy fuerte de crecimiento, una meta que hoy se estableció a 3 años muy fuerte. Bueno, el empresario es así, él les dice: yo quiero hacer esto, quiero poner tantas sucursales, quiero hacer franquicias, quiero registrar las marcas, pero a nosotros nos corresponde decirle: ¿y los estatutos? ¿Cómo vamos a ir? ¿Quiénes van a ser tus socios? ¿Cómo van a estar tus acciones?
cómo va a estar la cláusula de protección, si es que tienes alguna cláusula de protección en tu empresa, quién responde aparte de ti como representante legal o a quién vas a poner como representante legal. Todas esas son situaciones que nosotros les debemos de ir diciendo a los representantes, porque los representantes tienen responsabilidad, una responsabilidad total, de acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ese artículo 10 dice que la representación de toda sociedad mercantil corresponde a su administrador o administradores. Como corresponde a él la representación, obviamente también corresponde la responsabilidad. Y en esto de responsabilidad es muy sencillo que para cualquier tipo de autoridad, lo primero que nos pide es nuestra acta constitutiva para saber quién es el representante legal, quién es el administrador, y a partir de ahí, cómo se van a ir fincando las responsabilidades económicas a la empresa, personales o punitivas al administrador. Por ahí tenemos que empezar a ver esa parte delicada del administrador. Fíjense que en el año de 1995, y lo digo muy bien, en el año de 1995 se emitió un criterio del Poder Judicial Federal en el cual dijo que tratándose de personas morales hay que sancionar a su representante legal, porque dijo el Poder Judicial Federal en una resolución que no podía sancionarse a la persona moral, puesto que es una ficción, es un ente inexistente, así corpóreo. Entonces, lógico era que había que sancionar al representante legal. Lamentablemente ese criterio lo que hizo es como que dijo, bueno, alguien tiene que responder y alguien tenemos que sancionar. Y vamos a sancionar al que representa a la empresa. Ahí confundió las situaciones, porque una cosa es el que representa desde el punto de vista sociedad, desde el punto de vista mercantil, para actos de comercio, y otra cosa es el que resulte ser responsable por un delito. Porque a este paso nadie va a querer ser representante legal. Imagínense ustedes que decíamos que nos reunimos en un consejo, nos reunimos para formar una empresa, y la pregunta sería, ¿y quién quiere ser el representante legal? Y alguien diría, ¿y para qué? O sea, sí, es muy agradable decir yo soy el representante. No es lo mismo representante que dueño, ni tampoco es igual representante que mayoría en partes económicas o accionarias. No. Sencillamente, ¿quién quiere ser el representante? Hoy es realmente muy riesgoso ser el representante. Hay que llevar un estudio muy concienzudo sobre a quién vamos a designar. Y si ya somos nosotros representantes, por ejemplo, y no queremos estar en un riesgo, tenemos que hacer una modificación a ese nombramiento, que la podemos hacer en cualquier momento. No necesariamente el representante legal tiene que ser dentro de los socios. Puede ser también una persona ajena a la sociedad. Y eso es lo que se ha hecho muchas veces. Designar a un representante legal fuera de la sociedad. Y ahí estamos en un vicio, hoy se maneja como testaferro o prestanombres, y se designa representante legal a un tercero. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre representante legal y apoderado legal? Mira, el representante legal, su nombramiento de por sí, le trae aparejado intrínsecamente, en ese mismo momento, toda la suma de poderes, ¿sale? Un representante legal tiene la suma de poderes del artículo 2554 del Código Civil, que son poderes de administración, poderes de dominio, poderes para litigio, en fin. Entonces, el administrador es apoderado de suyo, de por sí. Es como decir el Padre Nuestro es Dios. Bueno, pues sí, de por sí, ¿no? Y ahí está, ok. Ahora, el apoderado especial, en el caso del abogado, por ejemplo, él es un apoderado, pero un apoderado especial para pleitos y cobranzas. No tiene la suma de todas las facultades, como en el caso de los apoderados generales o de plena actividad. Entonces, esa es la diferencia. El apoderado especial es el que requiere una parte de ese poder para pleitos y cobranzas, ejemplo, los abogados
Cuando terminamos el asunto laboral, civil, mercantil o según lo que se nos haya encargado, en ese momento revocamos ese poder, se terminaron nuestras facultades. El representante legal, en tanto cuanto siga siendo representante legal, seguirá teniendo la suma de todos los poderes. ¿De acuerdo? Ahora, más adelante, en base a esa pregunta, porque esa pregunta es muy importante y es columna en la defensa que debemos hacer hoy, en la defensa penal, la defensa administrativa, limitar esos poderes. Porque decía en un principio que tradicionalmente los notarios empezaron a otorgar la suma de facultades. ¿Cuáles? Todas. Si ustedes revisan el artículo 2554 del Código Civil Federal, se van a encontrar con que son 20,000 atribuciones y todas las demás, de manera enunciativa, no limitativa. Imagínense ustedes si no, son muchas las facultades, pero si fueran nada más facultades sería muy bueno. Facultades y obligaciones. Entonces, hoy en día, en el presente, como están las cosas, como marchan los negocios, la mejor recomendación es, entre menos atribuciones tengas, te puedes mover mejor en tu empresa. Hoy los asesores tenemos que decirle a nuestros clientes, a ver, aquí vamos a poner estas facultades a nombre de fulano tal, aquí estas a nombre de esta y ahí estas. Son 3 diferentes. Representante legal, vete quitando algunas. ¿Puedo? Sí puedo. Artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 2554, último párrafo del Código Civil Federal, ¿ok? Para ir quitando atribuciones. ¿Y dónde van a quedar esas atribuciones? Ya nosotros buscaremos a quién se las vamos a otorgar o cuáles vamos a dejar. No quiere decir que vayamos a realizar una disminución de obligaciones, no. Las obligaciones de la empresa son las mismas, las fiscales, las administrativas, las laborales, todas. Lo único que vamos a quitarle, vamos a repartir las cargas administrativas, legales, de mejor forma para no estar sufriendo mucho con nuestros representantes legales. Ok, después de ese criterio que les dije de 1995, que el Poder Judicial Federal emitió, y estamos hablando de hace un poco más de 19 años. ¿Qué creen? Los tribunales siguen aplicándolo hoy en día para ir en contra de los administradores. Afortunadamente, posteriormente, se legislaron otras leyes y también ha venido evolucionando esto de la responsabilidad de los administradores, porque hay una gran diferencia entre materia civil, materia penal, materia mercantil. La materia penal es de aplicación estricta. ¿Qué es lo estricto? Al pie de la letra, como lo dice la ley. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente se está jugando la libertad personal de un sujeto, que no es lo mismo que sus bienes. No quiero decir que, bueno, entonces los bienes no tienen importancia. No, sí tienen importancia, pero en el nivel de valor, pues la libertad personal. Y sabían ustedes, por ejemplo, que en los delitos fiscales, si ustedes revisan el artículo 101 de su Código Fiscal, 101, encontrarán con que los delitos fiscales son de los delitos más graves que hay en nuestro sistema jurídico mexicano. Es un delito que se equipara como que si fuera un homicidio calificado, como que si fuera un secuestro, como que si fuera tráfico de órganos, ese tipo de situaciones. Es muy, muy, muy delicado. Por eso es que se pide que en los delitos, en la materia penal, haya aplicación estricta en la aplicación del derecho. ¿Sí? Muy bien. Actualmente se pide entonces, ya tenemos órganos de representación, actualmente se pide entonces que para poder responsabilizar a un administrador en la parte penal, las acciones que haya que emprender en contra de él sean de aplicación estricta. Y decíamos de aplicación estricta
donde no se parezca una cosa a otra cosa. Por ejemplo, si hablamos de robo, si hablamos de fraude, si hablamos de abuso de confianza, cada delito tiene sus elementos. Así, en todas las materias y en la materia fiscal, tampoco se puede pensar que cualquier ahorro de impuestos sea ilícito. Y aquí es en donde choca muchas veces la función o la idea que se tiene del trabajo que hace el contador. El contador público o el asesor fiscal, por su propia naturaleza, tienen que buscar la forma de que sus clientes paguen de la mejor manera sus contribuciones. Y si hay opciones, pues ustedes como contadores y como asesores van a buscar la mejor opción para que su cliente pague. Eso no es ningún delito. ¿El delito en qué consiste entonces? El delito consiste en mover para su beneficio los elementos base de las contribuciones. ¿Cuáles son esos elementos? Artículo 5 de Código Fiscal. Sujeto, objeto, base, tasas, tarifas. Cuando a través de la contabilidad, ya veremos los delitos contables, se realizan este tipo de estrategias para poder obtener ahorros indebidos a través de engaños, a través de simulaciones, a través de actos falsos, entonces estamos hablando de que hay conductas indebidas. Y si son conductas indebidas, entonces estamos hablando de la materia penal fiscal. En el año 2014 tenemos la reforma fiscal y esa reforma fiscal nos plantea varias cosas muy interesantes. Vamos a ver en el artículo 95. En el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación se estableció algo, permítanme, nomás lo ubico yo aquí en mi material, ya la tengo acá. La iniciativa de reforma fiscal planteó algo, miren, dice el artículo 95 del Código Fiscal, en el artículo 95 se establece la responsabilidad, ¿de acuerdo?, de los sujetos en materia fiscal para efecto penal. Y se estableció una nueva fracción, que es la fracción octava. La fracción octava en contra propiamente de los administradores de las empresas. Para determinar bien su responsabilidad, estableció la fracción octava, artículo 95, fíjense, tengan la calidad de garante, derivado de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico. ¿Qué quiere decir esto de que tengan la calidad de garante? Bueno, pues lo que quiere decir es que, de acuerdo a la ley, el administrador tiene la obligación de evitar que se cometan delitos en su empresa. Es una situación muy difícil de aplicar, a mí me parece muy arbitraria, porque resulta que si en tu empresa se cometen delitos fiscales, tú como representante legal, de acuerdo al artículo 95, a la reforma, tienes la característica de garante. ¿Qué es garante? Garantía, garantizar. Tú tienes que garantizar que no se van a cometer delitos, y si se cometen, es tu responsabilidad, representante legal. Esa es la reforma, así quedó, y eso me parece sumamente delicado, muy delicado, porque, repito la fracción, son responsables de los delitos fiscales quienes tengan la calidad de garante, derivado de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico. Entonces quiere decir que si en tus estatutos estableciste que eres el representante legal, o el presidente del Consejo de Administración, o el director, ahí, de acuerdo con la reforma del año 2014, artículo 95, fracción octavo, tú adquieres como representante legal la obligación de garantizar que no se van a cometer delitos. Es una situación sumamente arbitraria en nuestro sistema fiscal. Ya estaba prevista en el Código Penal Federal, pero ahora la trajeron al Código Fiscal Federal. Para tener nosotros certeza de
que si esto es realmente lo que quisieron decir los legisladores, en su material tuvimos, o está transcrito, quiero hacer aquí una coma, un paréntesis. Está en el material, nos seguimos así, como lo vamos comentando, ¿verdad? Y ya ustedes en su material lo van revisando. Si hubiera alguna duda, están mis correos y demás y me lo van proporcionando, me van haciendo las preguntas y yo con todo gusto, también fuera del curso, ya les contesto, ¿ok? Para no proyectar todo el material, porque como es muy cargado en letras, luego es antipedagógico, totalmente, ¿no? Entonces, miren, yo les leo lo que el resumen nada más, en 2 párrafos, de cómo se presentó la iniciativa por parte de la Presidencia de la República. Y estoy hablando de la Presidencia, no de algún un partido o un particular. Dijo la Presidencia. Al respecto a la iniciativa que se dictamina, en este caso ya es el Congreso, precisa que en materia de delitos fiscales surge la necesidad de establecer quiénes son aquellas personas físicas que de conformidad a un contrato, a la propia ley o a su actuar procedente, tienen el deber jurídico penal de evitar que sea como autores, coautores o partícipes el incumplimiento de las obligaciones fiscales. En ese sentido, advierte el Ejecutivo Federal, dichas personas indudablemente son el administrador único, el presidente del Consejo de Administración, la persona o personas cualesquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o facultades de administración o dominio, de los que ante el ente jurídico que representan tienen la obligación de impedir la consumación o puesta en peligro de delitos fiscales de omisión que impliquen un resultado material o bien sean de simple o mera conducta. Bien, con esa lectura queda muy claro que no hubo confusión. La iniciativa dijo, vamos sobre el representante legal, presidente, gerente del Consejo de Administración, como le llames, pero es el que tiene la dirección de la empresa. Él resulta ser responsable. ¿Por qué? Pues porque no evitó la comisión de delitos. Esta es una situación a mí, vuelvo a insistir, me parece exagerada. En su material van a encontrar una parte que dice razón de la crítica, y digo, si el administrador es responsable de sus actos, ¿ante quién responde? Y digo que la función natural del administrador es la de representar a la sociedad y llevar a cabo la gestión de negocios. La responsabilidad penal deviene de actos u omisiones imputables a la persona, pero nunca por la designación del cargo o nombramiento que se tenga en la empresa. En otras palabras, ¿cómo tenemos que hacer una defensa del administrador? Depende de qué se le esté acusando, desde luego, cuáles sean las pruebas. Más adelante vamos a empezar a ver un poco de visitas domiciliarias. Pero una de las primeras reglas generales es que el representante legal o cualquier persona, ya sea el secretario, hablando del consejo, cualquier persona es responsable, pero de los actos propios. Es más, ni siquiera por haber firmado la declaración. Ese es un dato, no es un acto propio. Sí, en una declaración aparece a ver quién firmó. Eso es un dato nada más dentro de la declaración. No es una actividad en sí. ¿Cuáles son los elementos? En materia penal dije que deben ser actos imputables a la persona. Ahora les voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a suponer, estamos nosotros aquí y alguno de nuestros hijos se encuentra, o hermanos, se encuentra, no sé, practicando algún deporte, taekwondo, que está muy de moda. Y en una de esas de taekwondo lastima a su oponente y lo lesiona. Fíjense, algún día entrevisté a Williams de Jesús Córdoba, es campeón mundial, campeón olímpico, campeón centroamericano, panamericano y todo el campeonato que trae. Lo entrevisté aquí en el programa del Fiscalista de México y le preguntaba yo fuera de cabina, bueno, ¿cuál es el éxito de Williams? Dice, pues es que nosotros entrenamos desde que iniciamos, realmente con mucha seriedad y tratando de poner un buen golpe y que nuestro contrincante se defienda. Oye, y si en esa situación no han ocasionado alguna lesión, sí, pues han ocasionado muchas lesiones.
¿Y algún problema? Sí, pues algunos papás, dice, incluso como tienen alumnos, se han molestado, pero bueno, es un accidente, es el deporte y nada más. Y esa es la palabra, es un accidente y es un deporte. ¿Qué sucedería si por ahí alguna mamá se enoja y dice, ¿quién te dio esa patada, mijito? Pues fue fulano de tal, ¿no? Pues vamos a presentar una denuncia. Pues no se puede, no se puede. O vamos a culpar a su papá, que está aquí tomando la conferencia, o a su mamá, porque ella es la responsable. No se puede, no puede ser responsable porque tu hijo está en un deporte y en dado caso el responsable es tu hijo o la persona que estaba ahí al cuidado de ellos en ese momento. Nosotros no podríamos ser responsables porque no tenemos ninguna conducta directa. ¿Qué pasa con el chofer de un auto? Tú tienes tu auto ahí, estás en la conferencia y se fue el chofer a Angelópolis. ¿Y si tiene un accidente? ¿Quién responde? Si fue nada más un choque y son daños materiales, respondes con el vehículo en la vía civil. Pero si hubo lesionados, responde el chofer, no tú. ¿Por qué? Penalmente, hablo penalmente. ¿Por qué? Pues porque esos actos son imputables a la persona, a su conducta, a su acción o a su omisión. Bueno, sería totalmente ilegal que nos pretendieran culpar a nosotros de alguna conducta del chofer o de alguna conducta incluso de nuestro hijo que está ahí en Taekwondo. La misma regla opera para las empresas. ¿Por qué se le sanciona al representante legal si él, su único delito es ser un empresario, su único delito es haber puesto un capital y desarrollado un negocio, una empresa? Hasta ahí. Oye, pero es que omitió impuestos. Ah, bueno, vamos a ver quién los omitió, quién se benefició, vamos a ver si realmente esa omisión es con dolo o es una equivocación. A lo mejor consideró el contador que eran deducibles todos esos gastos, si no fueron deducibles, pero eso no quiere decir que eso sea un delito, no hay una mala conducta. Todo eso se tendría que analizar e investigar. Pero en el sistema que hoy tenemos, basta con que seas el representante legal para que te digan, mientras investigamos, tú eres el representante legal, eres el responsable. Así van las cosas. Entonces, por eso es, desde este momento les comento que es muy importante ir separando muy bien todas esas facultades que nos dan los estatutos. No hay otra forma de hacerlo de momento para una persona moral. Para una persona física, ahí no hay estatutos. ¿Qué pasó? Creo que no, pero adelante, ahí está. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es esto. Vamos a suponer en un administrador único, por decirlo. Un manchador único. Ajá, y en una sociedad, una empresa X, que en eso estoy ya estoy metido en eso que estoy viendo una empresa precisamente. Traen esa bronca, una empresa que se llega a detectar de que no lleva bien los controles contables, los requisitos fiscales para sus, por decir, en sus controles internos de su empresa. Sí. Se llega a determinar un impuesto de $500,000 Okay. a cargo de la sociedad. Sí. ¿Quién le imputan ese falta, ¿no? Al administrador único, a la empresa, pero el que llevó a cabo es el administrador, todo eso, o sea, no vigiló pues todos los controles internos de la empresa, ¿no? Y se determina un impuesto. Vamos a cambiar un micrófono. Ajá. Se determina un impuesto de $500,000. Ok. Y eso es poco. Ok. ¿A quién nos vamos? ¿Sobre el administrador? ¿Sobre...? Sí, se escuchó muy bien la pregunta y es muy interesante. A ver, para los que nos siguen en video, esta pregunta es como ¿para dónde llegó? Para China, para Malasia, para todos esos lugares, desde ahí nos ven. Fíjate, la pregunta es muy interesante porque dices, en la declaración anual o en el pago de contribuciones se omitió pagar una cantidad de X, como ejemplo $500,000. Luego, se da cuenta el fisco federal. ¿Quién es el responsable? ¿No? Bueno, ya en la mecánica, ¿cómo es esto en la práctica? Primero, el fisco, una vez que se ha enterado, va a practicar una verificación a base de sus facultades de comprobación fiscal.
con fundamento en el artículo 42, ya sea visita domiciliaria o revisión de gabinete, ¿sale? Y es cuando tenemos ya la revisión fiscal. De ahí te va a solicitar, como ya se dio cuenta dónde estuvo el error para ellos, tal vez no acumulaste todos tus ingresos, tal vez sí lo determinaste, pero no lo enteraste, ¿no? Son diversas hipótesis. En fin, pero ya el fisco ya sabe que te va a pedir documentos para revisar, ¿no? Y ellos ya saben que te van a pedir realmente, porque ya detectaron dónde está el problema, ya ahí, ya en cada caso particular. Como quiera que sea, llegan a la situación y dicen, omitiste acumular tus ingresos en tal cantidad, esto multiplicado por las tasas de tus impuestos te da 500,000 pesos, más sus sanciones o ya neto. ¿Quién responde? En primer lugar te determinan, y eso se llama crédito fiscal, ¿sale? Ahora, dentro de ese crédito fiscal te lo notifican y tú dices, lo pago dentro de los 45 días, o me defiendo y me voy a un recurso de revocación, a una demanda de nulidad, según consideres. O sea, ya no hay otra forma, pero tú dices, bueno, no me defiendo, se te va el plazo, ya no te defiendes, viene el cobro por parte del fisco, eso se llama procedimiento administrativo de ejecución. ¿A quién le cobra? ¿A la empresa o le cobra al representante? Si le cobra al representante, tendríamos que analizar la responsabilidad solidaria del administrador. Si le cobra a la empresa, bueno, pues la empresa puede tener en activos, a lo mejor tengas 5 millones de pesos en activos, le debes 500, bueno, pues va a venir y te va a ejecutar, si no te defendiste y quedó firme ese crédito, ¿cuándo queda firme el crédito? Después de los 45 días en que no te defendiste, ¿no? Al día 46, y es exigible. Y te puede embargar, y te embarga los vehículos, por ejemplo, y los remata, o embarga un bien inmueble, y lo remata o se lo adjudica. Y así es como se va a cobrar. Ahora que tú dices, eso pudo haber sido un error del administrador. Bueno, entonces ya ahí hay dos formas, fíjate, una, la misma sociedad, los socios, pueden cobrarle a su administrador. Esa es una situación interna en la sociedad. No como crédito fiscal, sino como responsabilidad, ¿no? Oye, ¿qué hiciste con ese dinero? A lo mejor sí se le proporcionó para que lo pagara, lo enterara, y no lo pagó. Eso es un fraude a la sociedad, ¿no? Porque como socios sí te dimos, si el contador nos dijo tienes que pagar 500,000 pesos o 700 y se te entregaron como administrador. El fisco ya se cobró con bienes de la sociedad, ya con el fisco no hay bronca. El problema es contigo, administrador, que aún así nos debe, le debes a la sociedad. Esa es una acción privada, civil, entre los socios y el administrador. Tengo otra pregunta de esa misma. A ver, de esa misma, mire, venga. ¿Qué pasa si son 500,000 que se determina el crédito fiscal? Sí. Pero resulta que los activos no llegan a esa cantidad. Tenemos activo de 200,000, pero el administrador único, quien firma los cheques, quien supuestamente les paga a los proveedores, quien supuestamente retiene el concepto del ISR, el IVA, que no los enteró al SAT, él tiene otro negocio, que si él está dejando también billetes, ¿con qué responden estos socios si no tienen los activos? ¿Qué procedería aquí? Sí, muy bien, muy bien. Las preguntas son muy interesantes porque son así como para Laura de América, ¿no? Que pase el desgraciado administrador, porque todo lo que ha hecho aquí. Ahí me estás planteando una situación realmente de un delito, ¿no? Decía yo, en la primera pregunta fue interesante en razón de que el administrador está desfalcando a la sociedad, y ahí al fisco no le interesa que sea el administrador. El fisco dice, a mí me debes contribuciones, persona moral, y punto, y se cobra con bienes de la sociedad, ¿sale? Y dices, y ahora, ¿y la sociedad con su administrador qué? Ahí dije que entonces los socios pueden iniciar una acción civil en contra del administrador, pero ya es entre ellos. Ahora, en ese primer caso, había dinero para pagarle al fisco o bienes. En este segundo caso que planteas, dices, el crédito es de 500,000 pesos. La empresa vale ya en activos 200,000 pesos. Bueno, pues vendrá el fisco y podrá ejecutar hasta con la totalidad de la empresa.
que son los 200,000 pesos. Suponiendo que ya después de avalúo y todo lo demás vale 200, se adjudica a valor de 200, pero quedan 300 por cubrir. Eso se llama parte del interés fiscal que no alcanza a ser cubierto, garantizadas con los bienes de la sociedad. Esos 300,000 pesos. ¿Qué va a hacer con los 300,000 pesos? Eso los puede cobrar, como ya no hay activos, ya la empresa no tiene, entonces eso se los puede cobrar al representante legal a través de la responsabilidad solidaria del administrador. Esto establecido en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Ahí es responsable solidario el administrador de esos 300,000 pesos. Pero la pregunta va más allá. ¿Y los socios? Los socios también pueden responder, pero después del administrador. La responsabilidad solidaria del administrador está establecida en la fracción tercera del artículo 26, párrafo tercero, inciso A, B, C y D. 4 incisos. La responsabilidad solidaria de los socios está en el artículo 26, fracción décima, en relación a los mismos incisos A, B, C y D. Responsabilidad solidaria. Pero esta responsabilidad solidaria, amigos, esta es muy complicado finalmente que el fisco pueda cobrar. Y yo sé que este programa lo siguen ahí en video también amigos del SAT, y es una crítica muy abierta y muy de legalidad. El mismo Código Fiscal de la Federación tiene candados para que no se pueda cobrar. ¿Por qué? Porque dice el Código Fiscal que tratándose de responsabilidad solidaria, podrá llevarse a cabo el cobro únicamente si se da alguno de los siguientes requisitos. Inciso A, estoy hablando del artículo 26, fracción tercera, párrafo tercero, inciso A, B, C y D. Y dice, inciso A, que el contribuyente no esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? O sea, algo que es totalmente contradictorio, porque si eres contribuyente, pues ¿cómo no vas a estar inscrito? Pero, a contrario sentido, si estás inscrito, fuera, por ahí no me puedes cobrar ya, me salvo de una. La siguiente situación es, si una vez que te notifican una orden de visita domiciliaria o el inicio de un procedimiento administrativo de ejecución, te cambias de residencia sin presentar el aviso, sin avisar. ¿Por qué? Porque tienen la intención de esconderte. Entonces, te llegan a localizar después de un año, eres responsable solidario. Si tú no te cambias de domicilio, entonces no te van a poder imputar en base a ese segundo requisito de la responsabilidad solidaria. Tercer requisito, no lleves contabilidad, la ocultes o la destruyas. Si tú exhibiste contabilidad para la revisión fiscal, pues entonces nunca la escondiste, nunca la destruiste, ¿no? Tan es así que sí la entregaste. Ven ustedes entonces cómo, de alguna manera, el mismo Código Fiscal ha puesto 4 candados hoy, así como la puerta negra, muchos candados, para que no se pueda aplicar la responsabilidad solidaria. Los litigantes, los que defendemos a los contribuyentes, a los empresarios, decimos, pues está bien, finalmente, no vas a poder cobrarle por vía de responsabilidad solidaria a nadie, porque el Código Fiscal está bien amarrado. Pero esa es la respuesta, ahí en ese adeudo, por responsabilidad solidaria. ¿Qué pasó? Por favor. ¿También aplica para la miscelánea fiscal, para las nuevas disposiciones respecto al lavado de dinero? Para el lavado de dinero, no, para el lavado de dinero es diferente. A ver, en el lavado de dinero, ahí estamos hablando de un artículo 400 bis del Código Penal Federal. Anteriormente, hace algunos años, hace unos 15 años, estaba contenido al lavado de dinero, este artículo en el Código Fiscal, pero después lo trasladaron al Código Penal Federal. Y el lavado de dinero significa el poseer, el transportar, son varias conductas que tengan que ver con bienes o recursos de procedencia ilícita, ¿de acuerdo? Que sea ilícita. Y además que tengas conocimiento, tú, que esos bienes o ese dinero es de procedencia ilícita. Ok. Ese es un lavado de dinero. Ya después, en el 2014,
conocemos hoy de la nueva ley, comúnmente llamada lavado de dinero, aunque se llama Ley Federal para la Prevención de las Actividades de Procedencia Ilícita. Y nos establece en su artículo 17 lo que se llaman las actividades vulnerables, ¿no? Y ya nos da 15 fracciones y muchas hipótesis que se llaman actividades vulnerables. Bueno, el propósito de la ley de lavado de dinero, aunque lo establece en su artículo primero, es la protección del sistema financiero y cuidar con ello el que no se realicen operaciones de procedencia ilícita. La verdad es que ha venido a ser más una ley para aumentar la fiscalización que para prevenir el lavado de dinero, porque el lavado de dinero se da más a nivel internacional que porque acumules compras, por ejemplo, en tarjetas de crédito por 100,000 pesos al mes, o que tengas ingresos X, ¿no? Como se previene tal en esa ley. Pero aún vamos a suponer realmente una situación, sí sería concreta, de lavado de dinero, en donde se descubre, la Secretaría de Hacienda hoy acaba de anunciar precisamente que van a empezar a revisar las cuentas del extranjero, de los contribuyentes y de inversionistas. Vamos a suponer que ahí realmente quiere ir a Suiza o quiere ir a Estados Unidos la autoridad y se da cuenta cómo están ahí los depósitos. Pues seguramente van a salir muchos políticos, ¿no? Para empezar, porque pues ¿quién es más? O sea, seguramente, vaya. Entonces imagínate, ahí se dan cuenta que hay inversiones grandes, que no pueden ser soportadas por tu trabajo, no te has ganado la lotería, no te han dejado herencias. O sea, no tienes cómo justificar que tienes esa gran cantidad de dólares ahí en tus cuentas. Eso es lavado de dinero. ¿Qué pasa como fundamento en el 400 bis? Te pedirán, obviamente, le pedirán al cuentaviente, al propietario, que demuestre la procedencia de ese dinero. Y ese dinero, o bienes, porque pueden ser también bienes, no nada más dinero, deben ser lícitos. Y si no se logra acreditar el origen, entonces se presume que son contribuciones, una, que no han pagado dinero, impuestos, esa es una, y dos, que son recursos de procedencia ilícita. Pudiera, y digo pudiera, estar en el caso del lavado de dinero, porque por ejemplo, ya ven en el caso de la maestra Elba Ester, se le dictó autolibertad por lavado de dinero, pero sí se le dictó formal prisión por defraudación fiscal. Entonces se van armando diferentes los tipos penales. Bueno, si es lavado de dinero, finalmente la autoridad tiene todo el derecho de ir y tomar la totalidad de ese dinero y de las inversiones y de los inmuebles que se hubieran obtenido con ese recurso, sin respetar las reglas de la responsabilidad solidaria ni nada, porque esta es una sociedad que se ha constituido para defraudar a todo el mundo y ahí no hay por qué darle protección al representante legal, porque es un delito grave, es un delito diferente. Qué interesante cuando sabemos que el lavado de dinero, por ejemplo, ¿cómo se da en la materia fiscal? En la materia fiscal, el lavado de dinero ha venido a reflejarse en la instalación de muchas, por ejemplo, empresas fachada o empresas fantasmas, que sirven para aperturar cuentas de banco, se deposita ahí la gran cantidad de recursos, se transfieren a otras empresas y se cierran estas cuentas y se desaparece la empresa, ¿no? Así son situaciones típicas. Cuando se descubre este tipo de operaciones y organizaciones que son generalmente de nivel transnacional, que operan así, no hay por qué darles garantía de responsabilidad solidaria, hay que ir a asegurar la totalidad de esos bienes. Pero digo, hay muchos elementos que obviamente hacen muy evidente que se trata realmente de lavado de dinero, no de las operaciones que establece vulnerables, que establece el 17 de la actual ley, que me parece que más que otra cosa sirven para estorbar el desarrollo de la economía, ¿no? Porque resulta que no puedes comprar un inmueble si vale más allá de 500,000 pesos y ese tipo de cosas que dices, bueno, ¿de qué se trata, no? O sea, o quieres pagar todo en efectivo y no lo puedes pagar en efectivo. En fin, yo creo que ahí hay una gran confusión y no debe de ahorcarse tanto la forma
de comercializar de la población, porque entonces en lugar de que el comercio vaya adelante, pues empiezas como que a obstaculizarlo. El lavado de dinero es de nivel internacional. Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional, precisamente se dio cuenta de esto. Gafi es como un club de países, una reunión de países, en donde dicen, a ver, resulta que en Europa, en América Latina, en todos los países hay problemas financieros, los inversionistas están sacando su dinero, por ejemplo, y lo están llevando a tal lado, o en tal lado no están pagando contribuciones. ¿Qué hacemos? Entonces se reúnen como grupo y establecen candados. Dicen, a ver, México, tú no tienes buena vigilancia sobre tu sistema financiero, entonces vigila tu sistema financiero. A ver, Malasia, tú estás así, a ver, fulano tal, y forman parte del grupo. Son recomendaciones. El día que uno de ellos no obedezca, bueno, entonces así como que lo quitan del grupo y tú ya, punto. Y le ponen alguna sanción por ahí, que ya no eres mi cuate como país, ¿no? Ya no juegas como país en este club. Así operan los grupos internacionales, en el caso de Grupo de Acción Financiera Internacional. Eso es entonces la responsabilidad. ¿Alguna duda de tu pregunta? ¿Seguro? ¿Me la puedes explicar? ¿Qué pasa con el administrador? A ver, ¿qué pasa con el administrador en mi caso de tu pregunta? Bueno, el administrador pueden ellos, primero, pues pueden demandar a todos los socios porque no llevó bien a cabo las cuentas y no pagó las cosas. Exacto. Mira, pero fíjate fíjate, ya nada más un punto fino aquí. Los socios pueden demandar al administrador, no nada más porque no haya llevado bien las cuentas, eso finalmente es un error y el error es humano. No, sino para demostrarle que se benefició de manera dolosa en lo personal, o sea, ese es dinero de la sociedad. En palabras jurídicas es un fraude, en palabras normales se los está transando, ¿no? Sí, esa es una situación. De hecho, hasta el contador le entregó el dinero 6 meses después, diciendo que estaba reteniendo el dinero por satélite, iba mensualmente, y pues de ahí sí tiene que ser. Entonces, el asunto es de aquí que no se pagaron los impuestos. No se pagaron y se los quedó, ¿no? Los usó en su beneficio. Bien, delitos en relación con la contabilidad. Ese es delitos en relación con la contabilidad. Ok. Resulta, contadores, que el artículo 41 y antes de él el 111, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos de estos dos delitos, o dos artículos, perdón. Ok, antes de que sigamos. A ver, venga. Ya sabes que después te pregunto. Así es, mire, esa pregunta está muy buena. Bueno, y los otros 300,000 pesos que faltan por pagar. Ajá, ¿qué se hace? ¿Qué? Pues ya dije que como esta es una situación de delito, el fisco ya se cobró. Los 200. Es que eran dos hipótesis, una en donde sí tenía la empresa con qué pagar. Así es. Vino el fisco, ya se cobró y punto. ¿Y el otro? Y en el otro, que no tiene ya la empresa, en activos vale 200, el fisco se queda con los 200 porque es todo lo que hay, y quedan 300 todavía ahí adeudándose. Bueno, es una pregunta muy interesante. Fíjate que ahí podrían hacer dos cosas. Una, dejar así las cosas, y cuando tenga la empresa, si es que continúa, tenga bienes, el fisco puede venir y cobrar. ¿Sale? Aquí hay una cosa que... Y otra, a ver, dime. Pues es que, ¿qué tal si los socios tienen bienes por ahí, una propiedad Bueno, por los Veracruz, socios tienen bienes, pero por eso ya te dimos la regla. Fíjate, el cobro de manera solidaria tiene sus reglas. Primero es la sociedad, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda. Y si el fisco no viene y ataca a la sociedad, la lleva a remate o adjudicación, no puede ir en contra del administrador y de los socios. Tiene un impedimento, por eso te decía que es como la puerta negra, tiene muchos candados del 26, pues así están las cosas, y qué bueno que lo sepamos. Tiene que ir primero con la empresa, porque no se puede saltar así.
Si ya se acabó la empresa, ya se adjudicó lo que tenía, entonces está el representante legal, el administrador. Puede ser el representante legal responsable solidario. Después del representante legal, los socios. Ahora, que el representante legal se haya gastado el dinero en perjuicio de los socios, esa es una acción entre los socios y él, interna, por fraude, por lo que quieras. Aún así, ya le cobró y quedan 300,000 pesos para liquidar. Ahí hay dos cosas, decía, que la sociedad siga trabajando y cuando tenga dinero los paga, se los van a embargar. Los debe. Si la sociedad ya no tiene actividades, pues vas a tener que, yo lo que haría entonces es que iniciaría un procedimiento de liquidación. Primero el de disolución, de acuerdo a la ley, ¿no? Disuelvo la sociedad. ¿Por qué? Pues porque el objeto de la sociedad es producir. Ese es el objeto, no se pone una sociedad para otra cosa, producir, comercializar, vender algo. Y si ese comercializar, vender, producir, ya no lo puedes hacer porque ya no tienes dinero, porque ya no tienes activos, porque ya no hay cómo, pues entonces el objeto de la sociedad ya no se puede realizar. Y si ya no se puede realizar, ahí estás en una causal para que los socios se reúnan en asamblea general extraordinaria y digan, ya no se puede continuar con esta empresa, porque el objeto ya no lo puede realizar. Entonces, vamos a disolverla. Se disuelve, se toma el acuerdo de disolución y se designa a un liquidador. En ese momento renuncia al cargo el representante legal. Ya no va a ser representante legal, porque la función del liquidador es tomar la administración de la sociedad. Entonces renuncia al representante legal, se nombra al liquidador. El liquidador asume las facultades y se encarga el liquidador de iniciar ese procedimiento de disolución. ¿Cómo? Teniendo que ver quiénes son mis acreedores, quiénes son mis deudores, a quién le cobro y a quién le pago. Ok, pues fíjate que le debes al fisco todavía, pues ya verá cómo le va a pagar. Pero si ya no tiene tampoco con qué pagarle, pues nadie está obligado a lo imposible, señores. Es un principio de derecho, nadie está obligado a lo imposible. Y ahí yo lo que haría, como liquidador, por ejemplo, yo solicitaría la cancelación de la deuda fiscal. ¿Teniendo adeudos? Sí, podía por cancelar el insolvencia, registro. porque ya no tengo bienes. De hecho, no se puede ya hacer. soy insolvente. Así es. Porque ya no se puede hacer suspensión de actividades de una No, persona no puedes moral. suspender actividades. Y las Sí. actividades es otra cosa. Suspendemos Sí. actividades es otra cosa, es para efectos de la producción y todo eso. No, aquí es la existencia misma de la persona moral, porque ya no tienes bienes, ya no tienes recursos para operar. ¿Cómo vas a operar si ya no hay recursos? El banco no te va a dar un crédito para levantarte, pues ya no tienes ni empresa, no tienes nada. No te vas a poder levantar. Entonces, ya no tienes bienes embargables. Ya te embargaron los bienes que te podían embargar, ya te los embargaron. Ya se los llevó el fisco o los otros acreedores. Los sueldos y salarios devengados, las prestaciones. Ya hasta la máquina, hasta las sillas y esos muebles, hasta la computadora donde están trabajando, ya no es tuya, ya la tienen ahí adjudicada o embargada. ¿Qué tiene la empresa? Pues ya no tiene nada. Tiene un chorro de problemas ya nada más. Pues sí, ahora hubo mala fe, ya determinarán responsabilidades. Pero mientras, ¿qué se puede hacer? Disuelves y ya jurídicamente estás en una calidad de insolvente. ¿Quiénes son insolventes jurídicamente? Los que ya no tienen bienes embargables. Porque sí puedes tener bienes, pero bienes inembargables, que resultan inembargables. Por ejemplo, si tú te dedicas a hacer estas mesas en tu empresa y lo que te queda es la sierra con la que cortas la madera, pues inembargable. No te pueden embargar esa sierra porque es la que usas de manera directa para El esto. material, ¿no? de apoyo para trabajar, entonces no se puede. Es el que usas para esto, ¿no? Si ahí tienes un equipo de vigilancia, de video, de televisión, todo eso sí es embargable, pero lo que es para esto, pues ya. Y si finalmente ya te lo embargaron y lo vas a defender, acabaron ya con todo, ya no hay más. Pero debes dinero. Jurídicamente eres insolvente, hay que solicitar la insolvencia.
en base al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Hay dos opciones únicamente en la vía fiscal, hay también en la vía civil, desde luego. En la vía civil se reconoce la insolvencia. La insolvencia es una situación natural, que por descuido, por ignorancia, por una causa externa, por ejemplo, una devaluación. Hoy fuiste y te comprometiste en dólares y la semana entrante vino una devaluación. Chavole, tu deuda ya subió un 30, un 20, un 40, un 50, depende de la devaluación. Se cayó el mercado. Dejaste de, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú digas. Es una situación de mercado. Y quedaste, ya no puedes continuar. Entonces, en la vía civil se reconoce la insolvencia. En la vía fiscal por dos situaciones. Una por insolvencia al deudor o por incosteabilidad en el cobro. Incosteabilidad de cobro. No le es redituable al fisco andarte cobrando un crédito chiquito, ya sea multa, ya sea lo que sea. Pues lo lleva a cancelación por insolvencia. Y la otra, insolvencia del deudor, ya no tienes más bienes. Tienes que solicitar la insolvencia. En su material, para que ustedes se vayan un poco más tranquilos, tienen un escrito completo de cómo una empresa, persona moral, puede solicitar su insolvencia. Tienen ya nada más para que le pongan nombre y fecha, y está a punto. Y va. Es un machote, ya está. No quiere decir que presentándolo les van a acordar la insolvencia, no, tampoco, ¿no? No quiere decir que les van a acordar la insolvencia, pero cuando menos la intención del curso es que ustedes y ustedes que nos ven en video, pues tengan un elemento de decir, bueno, ¿y eso cómo se solicita, cómo se hace, cómo se escribe? ¿No? Tienen ahí un formato. Que si yo he llevado asuntos de insolvencia, sí he llevado asuntos solicitando insolvencia, que si me los han concedido, sí me han concedido. ¿Qué se hace? Se demuestra que ya no tienes más bienes. Pones a disposición tu contabilidad, pones a disposición toda la investigación que se hace en registro público de la propiedad y del comercio. Si ya no hay, pues ya no hay. O sea, es una situación natural. Punto. Es diferente si lo haces de manera fraudulenta y se da cuenta el fisco o cualquier acreedor. Bueno, eso ya es delito. Hay un principio en México, o sea, la insolvencia o el no tener dinero, señores, para pagar impuestos, obedece a un principio máximo. Nadie por ser pobre puede ir a la cárcel. Nadie por tener la ruina económica puede ir a la cárcel. Ya con mucho tienes la ruina económica, ¿no? Como para que tuvieras que ir a prisión todavía por no pagar los impuestos. No es así. ¿Qué se sanciona entonces en México? Se sanciona la mala fe, el dolo, el engaño, para evitar pagar los impuestos. Pero eso es diferente. Ahí entra la elusión, la evasión, los actos inexistentes, la simulación, se habla muy bien de la simulación, ¿no? Cuando tienes actos simulados, eso es lo que te sancionan las leyes penales, no que te hayas quedado sin dinero para pagar las contribuciones. ¿Qué dijo? Dolo, engaño, mala fe. El mismo artículo 31 constitucional, fracción cuarta, lo dice. Ustedes todos llevaron derecho civil y derecho constitucional y estudiaron el artículo 31 de la Constitución, y dice el 31, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos del Distrito Federal, Federación, Estados y municipios en que residan de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. Punto. ¿Y qué es lo proporcional y qué es lo equitativo? La proporcionalidad es que pagas en función de tu dinero, en función de la riqueza. Lo equitativo, que todos pagamos, o sea, trato igual ante la ley. Si estamos todos en una categoría, la ley nos trata a todos en la misma categoría, ¿no? La proporcionalidad, si tengo más bienes, más dinero, pago más. Entonces, cuando tú ya no tienes recursos o dinero para pagar contribuciones, se acabó. Vamos a suponer que una persona física, fíjense, una persona física tiene una situación por ahí de mala racha y se le enferma un hijo, por ejemplo. La verdad, ¿qué haces? Si estás inscrito en el Seguro Social y te pueden atender, pues qué bueno, pero si no, no te vas a estar tentando el corazón. Fuiste a un hospital particular,
Hoy por estar en un hospital particular 8 días con atención médica, con aparatos y todo, vaya, te mueres cuando te dan si te salvas de eso, cuando ves la cuenta y ahí sí te mueres, ya, y dices, ya, punto, ¿a poco no? ¿Cuánto te cobran? ¿Cuánto te cuesta? Y ahí tuviste que pagar, pum, pagaste. Y pagaste lo de los impuestos, ¿cómo ves? Lo que ibas a pagar de impuestos, lo pagaste ahí. Caso real, son casos reales. ¿Qué? Ahora ya soy delincuente por no haberle pagado al fisco o a otro acreedor. No, ahí no hubo ningún delito, fíjate, ahí no hay ningún delito. Tú tenías el dinero para enterarlo, el 31, bueno, no el 31 de marzo, en abril, persona física. Pero tuviste una desgracia. Y esos 350,000 pesos que ibas a pagar de contribución, persona física, lo tuviste que pagar para que tu hijo le salvaran la vida. Tienes un comprobante, tienes una factura. ¿Y qué? ¿Eres delincuente? ¿Porque no pagaste impuestos? ¿Verdad que no? No, porque no hubo ningún engaño. Hay un retraso en el pago de las contribuciones, que ese es diferente. Pero te pueden venir a cobrar y por eso te van a cobrar actualización y recargos cuando te cobre el fisco. Te va a decir, sí, está bien, ocupaste esos 350,000 pesos para salvarle la vida a tu hijo. Ya fuimos, ya hicimos una verificación, ya hicimos una compulsa, ya preguntamos en el hospital, ya vimos tus análisis, ya vimos a tu hijo, ya vimos que sí, todo fue real. Pues sí, hay un bien supremo que es la salud. Me vas a pagar ese adeudo, pero te actualizo los 350,000 pesos a la fecha que me vayas a pagar a través de los índices nacionales de precios al consumidor, más tus recargos si me pagas. Que no tienes dinero, pues te doy 45 días. No me pagas en los 45 días, vengo y te embargo bienes. Y me sigo mi procedimiento administrativo de ejecución. Ya no tengo más dinero, eres insolvente entonces. ¿Sí? ¿Se acabó? ¿Delincuente? No. ¿Insolvente? Puede que sí. O sea, vemos cómo es esto, es sencillo, no es tan complicado. ¿Sí se va comprendiendo cómo está esto? Bien, muy bien. ¿Qué otra pregunta? No, nada más. Ok. Delitos en relación con la contabilidad. A ver, contadores. El Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 111. Ese 111, contadores, tiene que ver con un delito que hoy está muy en actividad. No quiero decir de moda porque no es moda, pero sí en mucha actividad.